Hola, soy Josefer. Te invito todos los jueves a la reunión de los niños a las 4 de la tarde. Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar al adorarte. Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar al adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Un sacrificio quiero dar y mi vida dedicar para adorarte. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia, soy amante de tu presencia y siempre quiero ser. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás al adorarte. Pasión tenemos por estar, solo tú nos llenarás para adorarte. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia, somos amantes de tu presencia y siempre queremos ser. Soy amante de tu
amante de tu presencia, soy amante de tu presencia. Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga a la comunidad cristiana Templo Alabaré y a todos los hermanos que hoy nos sintonizan. Hoy es nuestro último programa prácticamente, pues tenemos otro proyecto para los siguientes martes, así que Dios les bendiga muy ricamente en esta noche. Le damos gracias a Dios por permitirnos una vez más estar aquí con un invitado muy especial, un invitado que es uno de los obreros de la comunidad cristiana Templo Alabaré, pastor de la comunidad cristiana Torrentes de Agua Viva. Él nos acompaña en esta noche. Bienvenido, pastor, que Dios le bendiga. Y pues hoy nos ocupa el libro de Timoteo. Bienvenido, pastor. Puede dar unas palabras de presentación, por favor. Amén. Bueno, Dios le bendiga a todos, hermanos de la comunidad cristiana Templo Alabaré. Es un privilegio y una bendición para mí compartir este estudio de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Esperando pues que sea de bendición y que podamos atesorar estas enseñanzas. Bien, gracias, pastor. Bueno, en esta noche vamos a orar para ponerlo en las manos de Dios, ¿verdad? Nuestro programa. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta noche preciosa que tú nos regalas, Señor. Te damos gracias porque tú eres bueno y maravilloso, porque para siempre es tu misericordia y tu amor. Te damos gracias, Señor, porque una vez más tu Espíritu Santo está con nosotros, sobre nosotros, mi Dios, para bendecir a cada uno, Señor, de los oyentes, de los hermanos, del que trae hoy la exposición de tu palabra, Señor, y de todos los que estamos aquí. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias. Amén y amén. Bien, como lo hemos dicho en otros programas, pues esto es un recorrido por el Nuevo Testamento, pero un recorrido breve de cada libro para motivarlo a usted que nos escucha, para que usted pueda escudriñar la palabra de Dios, puesto que allí encontramos la vida eterna y la guianza para lo que estamos viviendo el día de hoy. Así que, pues, sin más preámbulos, Pastor Víctor, bienvenido y puede dar inicio a lo que usted trae para nosotros en esta noche. Amén. Bien, en esta noche vamos a hacer un breve recorrido a través de esta epístola, la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo. Vemos que en el capítulo 1, pues comienzan los primeros versículos del 1 al 7, con una introducción, ¿verdad? Y ahí vemos cómo el autor de esta carta, pues, es claramente el apóstol Pablo, ¿verdad? En el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, ¿verdad? Y en la primera carta dice por la orden de Dios, o por el mandato de Dios, ¿verdad? Entonces Pablo escribe esta carta o dirige esta carta a Timoteo. Timoteo lo considera él como un hijo amado, ¿verdad? Al igual que Timoteo, pues amaba a Pablo de una manera muy especial, ¿verdad? Entonces, aquí en esta epístola, Pablo aparece en el versículo, si leemos el versículo 3, dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, ¿verdad? Pablo allá, prisionero, ¿verdad? Desde la cárcel en Roma, está orando constantemente por Timoteo. Dice: me acuerdo en mis oraciones de ti. Y Pablo deseaba que Timoteo estuviera junto a él, ¿verdad? En esos momentos de soledad, en esos momentos, ¿verdad? Quizás no muy fáciles, ¿ves? Pero Pablo, con una nota o cierta nota de tristeza, desea esto de parte de Timoteo, pero también con cierta nota de victoria o de triunfo, porque si nosotros leemos el capítulo 4, más adelante, el versículo 7, si la hermana me lo puede leer, capítulo 4, el versículo 7, mire
como Pablo expresa, en medio de que está preso. Así dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, dijo Pablo. Y usted sabe que esta carrera del cristiano, pues uno la acaba hasta que Cristo venga por su iglesia o hasta que el Señor nos lleve a su presencia. Así es. Y Pablo ya estaba en sus últimos días y él dijo: hay prioridad, he acabado la carrera, ¿verdad? O sea, que él fue fiel en el ministerio hasta lo último, ¿verdad? Entonces, también nosotros, pues como cristianos, como pastores, obreros o líderes, debemos ser fiel, ¿verdad? En esta carrera, hasta lo último, hermano, hasta lo último, hasta que el Señor venga por su pueblo, por nosotros, o Él nos lleve a su presencia. Me llama la atención también, ¿verdad?, que aquí Timoteo, pues, no solamente era amado por Pablo, sino que Timoteo, Pablo oró por Timoteo y Timoteo era de una familia cristiana. Su abuela Loida era cristiana, su madre Eunice era cristiana, ¿verdad? Pablo lo encontró en su segundo viaje misionero en Listra y ayudó a Timoteo a crecer en la fe, ¿verdad? Ayudó a Timoteo a desarrollarse en el ministerio, de tal manera que acompañó a Pablo en sus viajes misioneros, ¿verdad? En algunos lugares lo acompañó. Pablo se preocupó por este joven para que este joven pudiera crecer y desarrollar el ministerio. Aquí me llama la atención que hoy en día nosotros podemos ver también dentro de la obra del Señor que hay jóvenes en potencia o algunos hermanos también con dones, con ministerio, ¿verdad? Y hay que descubrirlos para tratarlos de ayudar, para tratarlos de instruir, enseñar, para que más adelante ellos puedan instruir también a otros, ¿verdad? Me llama la atención, pues esta es la pequeña introducción que nos muestra aquí también, ¿verdad? También dice, más adelante del versículo 8 en adelante, pues describe las aflicciones del cristiano por causa del evangelio. Bueno, en este capítulo 1 en sí describe eso, las aflicciones. Pastor, antes que pasemos a esa parte, me llama la atención lo que usted acaba de decir. Usted dice que, ¿verdad?, que Timoteo era hijo, venía de una familia cristiana, su madre, su abuela, o sea, esa era la tercera generación de cristianos. Además de eso, usted dijo que Pablo lo encontró a él en Listra haciendo una obra misionera, o sea que ya estaba lanzado al ministerio. Sin embargo, ¿verdad?, a pesar de que traía instrucciones y venía ya, ¿cómo se dice?, había sido procesado en el cristianismo, él necesitó para su crecimiento un mentoreo, que fue lo que vino Pablo a darle a Timoteo y lo llevó, como usted dice, al éxito, ¿verdad? Por el mentoreo que le dio Pablo a Timoteo. Qué interesante. O sea que nosotros podemos ser mentoreados por otro y llegar más lejos de lo que nosotros esperamos llegar, ¿cierto? Así es, hermana Carmen. Y eso es importante, pues, observar estas cosas, ¿verdad? Porque Dios más que nadie observa a sus hijos en la viña del Señor, ¿verdad? Yo creo que Dios, así como tuvo planes con Pablo y Timoteo, tiene planes con cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero en la viña del Señor hay hermanos, hay jóvenes también, ¿verdad? Que hay que ayudar, ¿verdad? Hay que mentorear, hay que enseñar para que ellos puedan desarrollar el ministerio. Bien, este capítulo habla de las aflicciones, como dije anteriormente, de cristianos, ¿verdad? Por causa de la predicación del evangelio. Y del versículo 8 al versículo 11
¿verdad? Ahí, por ejemplo, si leemos el versículo 8, ¿verdad? Decía Pablo, por tanto, no me avergüenzo de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa, le decía a Timoteo, de las aflicciones. Y si nosotros miramos la persona de Pablo, pues cuántas aflicciones no padeció Pablo, ¿verdad? Fue apedreado, ¿verdad? Tantas cosas. Pero él declaró y dijo, nada de estas cosas me separarán del amor que es en Cristo Jesús. Antes bien, en todas estas cosas soy más que vencedor. Quiere decir que en la vida cristiana nosotros vamos a enfrentar, ¿verdad? Aflicciones, luchas, pruebas, ¿verdad? Y en medio de todas estas cosas, nosotros no nos debemos avergonzar. Porque Pablo estaba allá en la cárcel y él decía, yo no me avergüenzo del evangelio, ¿verdad? Y en Romanos 1:16 dice, él declaró y dijo, porque es poder de Dios para los que creen. Entonces, es importante esto, ¿verdad? No me avergüenzo del evangelio cuando estoy en un bus. Por ejemplo, no me avergüenzo del evangelio cuando estoy en el centro, en la ciudad. No me avergüenzo del evangelio cuando me preguntan, ¿tú vas a tal iglesia o eres cristiano? ¿Verdad? Yo no me avergüenzo de decir si yo soy cristiano, o yo soy pastor, yo soy obrero, o yo soy líder, y le sirvo al Señor, al Dios Todopoderoso. Yo no me avergüenzo. Pero a veces sucede muchas veces que como que la apatía, ¿verdad? Se quiere apoderar de nosotros, ¿verdad? Y a veces callamos ante estas cosas, ¿verdad? Pero yo creo que cada uno de nosotros confesamos a Cristo donde quiera que nosotros vayamos, ¿verdad? No nos avergonzamos del evangelio, porque es poder del Señor, ¿verdad? Es poder del Señor. Y ahí más adelantito pues dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no por nuestra obra, sino según su propósito. Y más adelante dice, en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. O sea, que Él nos salvó y nos llamó, no porque nosotros éramos buenos o teníamos un estudio determinado, ¿verdad? No, era porque ya estábamos nosotros en sus planes, en sus propósitos. Amén. Así es. Quizá el día que usted aceptó a Cristo, que le hablaron de la palabra, o cómo llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Fue por el plan de Dios, por el propósito de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios, ¿verdad? Qué bonito. Qué interesante es saber que el apóstol Pablo nunca nos ocultó, ¿verdad? Que íbamos a tener sufrimientos, pero que a pesar de los sufrimientos que íbamos a tener la victoria si así nosotros lo decidimos, ¿verdad? Si así nosotros estamos dispuestos a sufrir penalidades como buen soldado de Jesucristo y llegar a la victoria. Pastor Víctor, ¿en qué fecha, alrededor de qué fecha fue escrito esta carta? Bueno, ¿y dónde carta se encontraba Pablo cuando lo escribió? Bueno, esta carta Pablo la escribió alrededor del año 67 después de Cristo. Y nosotros vemos así rápidamente, pues nos damos cuenta que por el año 58 Pablo fue arrestado en Jerusalén, ¿verdad? Luego en el año 61 aproximadamente Pablo llegó a Roma y de ahí fue puesto estos 3 años, la pasó de un juzgado, vamos a decirlo así, a otro, ante diferentes gobernadores romanos. Para el año 61 al año 63, ¿verdad? Este fue el periodo donde Pablo fue encarcelado en Roma, ¿verdad? En el año 64 al año 67, Pablo fue liberado de la prisión y fue durante este tiempo, ¿verdad?, que escribió la primera carta a Timoteo y la carta a Tito desde Macedonia. Para el año 67, Pablo fue detenido nuevamente. En el año 68, vemos que Pablo fue decapitado en Roma. Y antes de ser decapitado en Roma, ¿verdad?, estando preso, él escribió esta carta de segunda de Timoteo en el año 67. En el año 67 después de Cristo.
Qué tremendo. Así que Pablo tuvo libre solamente 2 años aproximadamente. El resto prácticamente la pasó de juzgado en juzgado y de prisión en prisión por predicar la palabra de Dios. No que fuera malhechor, ¿verdad? ¿Quién acompañaba a Pablo en la prisión? ¿O quién era el que más le visitaba? Porque no podía estar con él allí. ¿Quién era el que más? Porque se sintió solo, se sintió abandonado y todas estas cosas. ¿Qué pasó? ¿Qué sufrió Pablo allí? Bueno, Pablo tuvo la compañía de Lucas. Lucas tuvo la oportunidad de visitar a Pablo, ¿verdad? Cuando él estaba prisionero. También, aquí más adelante, pues menciona a un personaje. Déjeme leerle el versículo. Déjeme buscárselo. Dice, ya sabes esto, el versículo 15, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son, dice ahí, Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo. O sea, Pablo hace una lista aquí de algunos personajes pues que lo llegaron a abandonar, que estos personajes estuvieron en Asia. Luego también estos personajes habían estado cerca de Pablo en Roma, pero sin embargo lo abandonaron. Pero él resalta aquí la figura también, además de que le mencioné en primer lugar a Lucas, también resalta la figura de Onesíforo, porque muchas veces me confortó, dice, y no se avergonzó de mis cadenas. O sea, Onesíforo desarrollaba el ministerio en Éfeso. Sin embargo, él viajó a Roma, ¿verdad? Y acompañó a Pablo también, estuvo muy cerca de Pablo cuando Pablo estuvo prisionero allá en Roma, ¿verdad? Entonces, bueno, qué bueno es tener personas o siervos, ¿verdad? Exacto. Al lado de uno, ¿verdad? Cuando vienen esos momentos difíciles, esos momentos, ¿verdad? Duros, ¿verdad? Contar con la compañía de siervos, ¿verdad? Que lo puedan apreciar a uno, que lo puedan animar, ¿verdad? A seguir adelante. Así es. Así es. Entonces Pablo escribió esta carta amorosa, ¿verdad? A su hijo espiritual Timoteo, estando en una fría y solitaria cárcel, con una alimentación poco recomendada tal vez, pero él reconoció cuando era el tiempo de la partida, él sabía que el Señor que había llegado al final, ¿verdad?, de su ministerio. Él reconoció a la nueva generación de líderes que se levantarían. Él reconoció que Timoteo tenía que levantar el estandarte, que no iba a dejar caer Pablo, sino que lo iba a poner en manos de su hijo Timoteo para que el estandarte de la fe siguiera adelante. Sí, exacto. Timoteo eso es el también, relevo pues, generacional. Sí, Timoteo también pues fue vamos a decirlo, un discípulo amado que acompañó a Pablo en su recorrido, en su aventura misionera, ¿verdad? Pablo deseaba que Timoteo estuviera con él en ese último momento, pero sin embargo no se registra si Timoteo llegó a lograr ir a Roma, ¿verdad? Pero Pablo sí oraba por Timoteo y deseaba verlo, ¿verdad? Pero yo creo que a través de la oración también Timoteo estaba ahí presente, ¿verdad? La oración, que la oración no limita, no hay límite en la oración, no hay distancia para nuestro Dios también, ¿verdad? Es importante también. ¿Sabe? Otra cosa que me llama la atención es que en los últimos momentos de Pablo, allí en la prisión,
que él le pide a Timoteo que venga, lo que él le pide a Timoteo que le traiga. No le dijo, tráeme un arroz con guandú, que tengo rato que no lo como. No le dijo, tráeme un pedazo de jamón, o no le dijo, tráeme tal cosa. ¿No? ¿Qué fue lo que pidió Pablo en ese momento que le trajesen? Pablo le pidió a Timoteo que le trajera los pergaminos. Algo que puedo resaltar Tremendo. Ahí, los pergaminos. O sea, parte de las escrituras, ¿verdad? O sea, la escritura, la palabra de Dios estaba muy marcada en Pablo. Pablo amaba, ¿verdad?, lo que él hacía. Amaba el ministerio, ¿verdad? Y hasta su última instancia, ¿verdad?, eso lo tenía presente. La escritura, la palabra de Dios, ¿verdad? Qué importante que nosotros tengamos entonces presente el consejo de Dios, ¿verdad? En esos momentos buenos, en esos momentos de victoria, pero también en esos momentos difíciles, tengamos presente la palabra de Dios en todo tiempo. Así es, pastor, así es. Personajes claves que hubieron en la carta de Timoteo, de Pablo a Timoteo. Bueno, ¿puede mencionarnos aquí, algunos? Bueno, aquí el personaje que puedo mencionar en primer lugar es el mismo Timoteo, ¿verdad? Sí. Fue su discípulo amado, que fue que Pablo ayudó para que desarrollara el ministerio. También puedo mencionar a Lucas, ¿verdad? El doctor Lucas, que estuvo muy cerca de Pablo, o acompañó a Pablo también en algunas ocasiones. También puedo mencionar a el que le leí en antes. Vamos a leerlo nuevamente. Onesíforo. Sí, Onesíforo, ¿verdad? Onesíforo, que fue uno que estuvo allí con Pablo en medio de esos momentos difíciles, ¿verdad? Esos personajes puedo resaltarlo, importante en la vida de Pablo. Tremendo. Lugares, ¿verdad? Los lugares que nos menciona la carta. Bueno, aquí menciona el lugar de Roma donde fue encarcelado Pablo. Menciona Éfeso, ¿verdad? Pues Éfeso fue el lugar donde Timoteo, ¿verdad?, también desarrolló parte de su ministerio, ¿verdad? Esos dos lugares, ¿verdad? También pues podemos mencionar así de una manera histórica la ciudad de Jerusalén, que fue a la cual Pablo amaba, ¿verdad?, con todo su corazón, ¿verdad? Amén, amén. Oye, y qué tremendo ver que el estado final de este hombre de Dios, Pablo, el estado final de él, o el edicto, ¿verdad?, se dio como convicto por seguir a Jesús. Con él, o sea, su condena fue convicto por seguir a Jesús, ¿verdad? Qué condena más bonita. Convicto, pero por seguir a Jesús. Permanece, dice, en una fría prisión, apartado del mundo. Wow, es tremendo. Pero sin dejar a Cristo de lado. O sea que hasta el último momento de su vida, el Señor fue su fortaleza. Un vivo ejemplo para nosotros. Así es. Bueno, ¿podría hablarnos de algunas características particulares del apóstol Pablo? Bueno, podemos resaltar algunas características de este personaje Pablo. En primer lugar, pues puedo decir que Pablo era un hombre que amaba a Dios, ¿verdad? Era un hombre convencido de su ministerio. Pablo era un hombre seguro, ¿verdad?, en medio de las aflicciones, en medio de las tribulaciones. Si nosotros leemos el versículo 12 de del primer capítulo, por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy seguro
Dice, para guardar mi depósito para aquel día. Pablo Tremendo. depositó su fe en Cristo hasta lo último, ¿verdad? Así es. Pablo fue un hombre realmente que amaba su ministerio. O sea, nada lo detenía en el ministerio a Dios. Era un hombre, vamos a decirlo así, contumaz, atrevido para las cosas del Señor. O sea, era un hombre metido, era un hombre que no lo detenía nada, ¿verdad? Pablo era un hombre digno de admirar, ¿verdad? Fue un hombre que se convirtió en los inicios del cristianismo, ¿verdad? Como sabemos, los inicios del cristianismo no fue nada fácil, ¿verdad? No fue nada fácil, pero fue muy celoso de las cosas del Señor. Amén, amén. Amén, qué tremendo. Debido a esta última carta y estudiando la carta, ¿verdad?, para presentarla a ustedes en el día de hoy, yo encontré allí en su última carta que él revela su corazón, o sea, lo más adentro de sí. Él revela su corazón y sus prioridades, que fueron testigos de su ministerio siempre. Sus prioridades eran el Señor. Mire, pastor, que estaba a lo último, estaba por morir ya, estaba ya sentenciado, condenado ya, esperando más que la fecha, y aún allí, en ese momento, estaba pidiendo sus pergaminos y los escritos de la santa palabra, ¿verdad?, de la Biblia, en ese último momento de su vida. Y él reveló su corazón y reveló la sana doctrina que él trajo después que se convirtió a Cristo, de ahí en adelante su sana doctrina, pero también reveló la fe grande que él tenía, que aún en la condición en la que estaba, él estaba convencido de que él había peleado la buena batalla y que por demás estaba guardada para él la corona de la vida. O sea, es una fe inmutable, una confianza, es un amor perdurable por Dios. Eso es digno de admirar y de que sea, como por ejemplo, sea para un testimonio de nosotros, que podamos decir, el día que nos toque partir con el Señor, podamos decir, he peleado la buena batalla, por demás me queda guardada la corona de la vida eterna, ¿verdad, pastor? Así es, así es. Pablo tuvo presente pues el ministerio muy marcado, también la enseñanza de la palabra de Dios. Le decía a Timoteo, retén la forma de la sana palabra que de mí oíste, o sea, la sana enseñanza, la sana doctrina, ¿verdad? Yo creo que nosotros tenemos la palabra atinada, ¿verdad? La palabra inmutable, la palabra intachable, ¿verdad? La palabra que cambia, la palabra que transforma, la palabra que encamina al hombre a conocer al Señor, ¿verdad? Esta palabra. Bueno, también podemos que así rápidamente ver que en el capítulo 2, si vemos, nos hablan del servicio activo del cristiano, o cómo el cristiano está activo en el servicio a Dios. Y Pablo utiliza alguna figura retórica aquí pues para describir los deberes y la actividad del cristiano en el servicio a Dios. Y aquí pues menciona, así se lo digo rápidamente, en el versículo 2, el capítulo 2, versículo 1 y 2, utiliza la figura de un hijo. En el capítulo 2, versículo 3 y 4 utiliza la figura de un soldado. En el capítulo 2, versículo 5, la figura de un atleta. En el capítulo 2, versículo 6 al 14, la figura de un labrador. En el capítulo 2, versículo 15 al 19, la figura de un obrero. Y en capítulo 2, el versículo 20 al 23, la figura de un vaso. En el capítulo 2, el versículo 24 al 25, la figura de un siervo. Y cada una de estas figuras nos hablan pues o nos describen, ¿verdad?, una actividad determinada. Y así nosotros como creyentes, ¿verdad?, yo creo que antes de la pandemia, ¿verdad?, la iglesia
que es un organismo vivo y que se reproduce, ¿verdad? Porque todo organismo vivo tiene esa característica de reproducirse. Yo creo que antes de la pandemia nosotros hemos estado activos en el Evangelio, ¿verdad? Amén. Como creyentes en la obra del Señor. Y aún con la pandemia o en la pandemia, ¿verdad? La iglesia no se ha detenido. La iglesia Así es. activa. Y yo creo que Dios nos ha permitido pues utilizar estos medios, ¿verdad? Para comunicar y que la palabra de Dios tenga un mayor alcance, ¿verdad? Así que la obra del Señor no se ha detenido. Su actividad, mi actividad como creyentes, ¿verdad? Es una actividad continua, ¿verdad? Es un trabajo de esfuerzo porque el cristiano pues va a enfrentar en este camino tantas cosas, ¿verdad? Pero sin embargo, hay una labor que se está realizando que no se ha dejado de hacer en el reino de los cielos. Pablo le decía también, le decía, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros, ¿verdad? O sea, habla de un trabajo y ahí comienza a describir pues estas figuras retóricas, ¿verdad? Que hablan de la actividad de cada uno de nosotros como creyentes en el Señor. Y habla de un testimonio del apóstol Pablo, ¿verdad? Porque él convivía con Timoteo, él convivía en el sentido de que pasaron mucho tiempo juntos, ¿verdad? Y Pablo dio testimonio delante de él, que de tal modo que ahora puede decirle, esto que viste y aprendiste de mí, encárgalo también a otros. Pero eso se puede decir cuando yo he dado testimonio de mi vida cristiana, cuando he sido un ejemplo en mi vida, en mi caminar, en mi proceder, en mi actuar. Yo he sido un ejemplo, entonces yo puedo decir, esto que viste en mí y viviste conmigo, ¿verdad? Puedes encargarlo a otros que también lo hagan. Entonces eso habla del testimonio del apóstol Pablo frente a las personas que con él caminaban. Así es. Así es, hermano. Amén. Y también dice, pues, si leemos más adelante el versículo 9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Así es. ¿Qué le parece? O sea, que aún estando él preso físicamente, ¿verdad? La palabra de Dios no se dejaba de predicar, no se dejaba de pregonar, ¿verdad? Y exhortaba a Timoteo a que mantuviera la fe, a que siguiera las enseñanzas, ¿verdad? Que había aprendido. Así es. A que no se detuviera en medio de oposición, porque había oposición en aquello entonces, ¿verdad? La palabra de Dios no está presa. Y es así, en medio de los tiempos y de las generaciones, la palabra de Dios, las persecuciones, las tribulaciones, ¿verdad? Los gobiernos, tantas cosas que se quieran levantar en el mundo, no podrán detener la predicación del evangelio, ¿verdad? No podrán detener la predicación del evangelio. Ni siquiera la pandemia, porque nos hemos extendido. Nos hemos extendido a través de las plataformas. Bien, pastor, ¿qué más nos puede decir acerca de esta carta? Bueno, ya en el capítulo 3 vemos que se vislumbra, por decirlo así, una cortina o una sombra de lo que es la apostasía, ¿verdad? Dice ahí en el versículo 1, también debes saber esto, que en los postreros días, capítulo 3, versículo 1, vendrán tiempos peligrosos, dice, ¿verdad? Y ahí comienza a describir ciertas características de algunos, pues, hombres, ¿verdad? De los postreros tiempos, ¿verdad? De esos tiempos peligrosos, ¿verdad? Que preceden, vamos a decirlo así, al arrebatamiento de la iglesia. Porque en aquellos tiempos que Pablo escribió esta carta, y con todo lo que se estaba dando oposición del evangelio y también la apostasía, que la apostasía no es más que pues
aquellos que han conocido la verdad, los principios bíblicos, pero en un momento determinado le han dado la espalda, lo han rechazado, aborrecen, ¿verdad?, la fe y se desvían, ¿verdad?, de los principios bíblicos, ¿verdad? Entonces, esto se estaba dando en aquellos tiempos, ¿verdad? Y pues hasta el día de hoy nosotros vemos que la apostasía es una de las características de los últimos tiempos, ¿verdad? Y ahí pues describe algunas características de algunos hombres, pues, un carácter, vamos a decirlo así, débil, ¿verdad? Que niegan la fe, dice ahí, amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes, pues, y sigue describiendo la lista, ¿verdad? Y también dice, y de la manera, dice más adelante, que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe. Entonces, aquí dice más adelante en el versículo 10, pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, que son características que debemos conservar como cristianos, ¿verdad? Que hemos creído en Cristo. Todo esto, ¿verdad? Cómo debe ser nuestra conducta en medio de estos tiempos peligrosos, ¿verdad? Dice ahí que mantengamos nuestra fe, el amor, la paciencia, ¿verdad? Todas estas cosas. Porque dice aquí persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Listra, menciona otras ciudades, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Y dice ahí más adelante, más los hombres malos, los engañadores, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Dice que de todas esto nos ha librado el Señor y nos librará el Señor. Pero nosotros tenemos que mantener la fe en medio de estos tiempos peligrosos. Debemos mantener la sana doctrina, ¿verdad? Debemos mantener los principios bíblicos, ¿verdad? Porque vivimos esos tiempos peligrosos. Y la apostasía es una señal clara de los últimos tiempos, ¿verdad? De los últimos tiempos, pues aquí describe la condición de estos hombres de los últimos tiempos. Pero también resalta la autoridad de las Escrituras en medio de estos últimos tiempos, del versículo 10 al versículo 17. Si nosotros seguimos leyendo, pues hay algunos versículos que Pablo le dice a Timoteo, advirtiéndole que desde la niñez ha sabido la Sagrada Escritura, las cuales te puedan hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios, y ahí describe su utilidad, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, ¿verdad? Y más adelante en el capítulo 4 te dice, te entarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, que en su manifestación, en su gloria, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, ¿verdad? Con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué Pablo le decía esto a Timoteo? Porque se estaba dando esto de la apostasía, ¿verdad? Habían hombres perversos, hombres malos, ¿verdad? Entonces la respuesta a esto era la predicación del evangelio. Por eso que Pablo le decía, predica la palabra a tiempo y fuera de tiempo. El antídoto ante la maldad, ante la incredulidad del hombre, ante la oposición, lo que se levante, ¿verdad? Es la predicación del evangelio. O sea, no podemos detenernos, no podemos dejar de llevar este mensaje, ¿verdad? Porque a través de este mensaje es que el hombre es salvo, ¿verdad? A través de este mensaje es que el hombre es limpio de sus pecados por la muerte y resurrección de Cristo Jesús, ¿verdad? Por la gracia de Dios, a través de este mensaje. Y que el antídoto ante estos tiempos malos y peligrosos que vivimos es precisamente esto. Por eso que Pablo le decía, predica la palabra,
resaltaba la predicación de la palabra de Dios. La verdad es que hay un panorama muy parecido al que vivimos hoy en día. Hay un panorama muy parecido porque allí en el capítulo 3, verso 1 o verso 2 en adelante, describe la calidad de hombres de aquellos tiempos y no hay mucha diferencia. Es más, no hay diferencia entre aquel tiempo, los hombres, ¿verdad? Como eran, y cuando digo hombre me refiero al género humano, no al hombre como sexo. En aquel tiempo los hombres o el género humano estaba muy, bueno, no muy parecido, era exactamente igual a lo que estamos viviendo hoy. ¿Por qué? Porque dice que porque habrán hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a sus padres, son ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, y sigue diciendo una lista enorme, ¿verdad? De lo clase de la conducta del hombre de aquel entonces. Y hoy prácticamente estamos viviendo la misma condición, la misma situación, ¿verdad? Prácticamente la misma. Y entonces él, después que termina de mencionar todo eso hasta el verso 9, la conducta de los hombres de aquel entonces se refiere nuevamente a Timoteo y le dice: pero tú has seguido mi doctrina, mi conducta, propósito, fe, o sea, comienza a resaltar entonces las cualidades que Timoteo logró, a pesar de la condición de aquel entonces, logró permanecer fiel a Dios a pesar de todo eso. Y es el mismo llamado que se hizo en aquel entonces, es el mismo llamado que hacemos hoy. En medio de toda la maldad del mundo, en medio de todo lo que está pasando, mantenernos fiel y firmes en la doctrina que hemos aprendido y a quien le hemos servido y a quien le hemos creído, que es a Dios. Así que es el mismo panorama que hoy por hoy estamos viviendo. ¿Verdad? Sí, y aún Pablo también, ya en el capítulo 4, pues, se mantiene de una manera fiel, se mantiene leal, aún estando prisionero, y saber que muchos le habían abandonado, ¿verdad? Sí. Él se mantuvo fiel, ¿verdad? Se mantuvo leal, ¿verdad? Y eso es digno de admirar, porque él se mantuvo fiel a la palabra de Dios y mantuvo su testimonio hasta el final, ¿verdad? Hasta el final en su lecho de muerte, ¿verdad? Si leemos el versículo 6 al versículo 8, vamos a leerlo rápidamente así, ya terminando, ¿verdad? Porque yo ya sí, para hacer dele. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida, ¿verdad? Qué palabras más poderosas de Pablo, ¿verdad? O sea, Pablo, estando en ese último momento, él no se quejó, él no blasfemó, ¿verdad? Él nunca negó la fe. Él dice: he peleado la batalla, he acabado la carrera. Por lo demás, me espera la corona de justicia, ¿verdad? Que no solamente a mí, sino a todos aquellos, ¿verdad? Que a todos los que aman su venida, ¿verdad? Es importante esta última de Pablo, estando en su último momento ahí en su lecho de muerte, ¿verdad? Y ya más adelante, pues en el capítulo 4, ya por allá por los últimos versículos, bueno, acá en el versículo, dice en el versículo 17: pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león, y el Señor me librará de toda obra mala y me
preservará para su reino celestial. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Qué tremenda palabra de Pablo, ¿verdad? Pablo de pronto tenía su momento difícil allí, pero también declaró la victoria en Jesucristo, ¿verdad? Creo que este caminar cristiano es un caminar de fe, un caminar de ser un soldado, ¿verdad? De ser ese siervo, de ser un hombre o una mujer que batalla en el Evangelio, ¿verdad? Que no se detiene en medio de ninguna circunstancia hasta que el Señor venga por su iglesia o que nos lleve a su presencia. Así es. Y termina el apóstol Pablo su carta enviando saludos, ¿verdad? A todas aquellas personas que lo apoyaron, que estuvieron con él, que le confortaron, que estuvieron en algún momento de su ministerio. Y, ¿verdad? Y luego, pues, él dice en el último capítulo: y el Señor Jesucristo esté con tu espíritu, la gracia sea con vosotros, que así sea. Qué tremenda carta, y en qué momento de la vida del apóstol Pablo. En un momento no era una muerte por enfermedad, ni por vejez, ni por nada de eso, sino una muerte prácticamente por ser prisionero de predicar el evangelio. Pastor Víctor, muchas gracias por estar con nosotros, por aceptar la invitación y estar nuevamente con nosotros. Así que gracias, y pues tiene los micrófonos para que dé unos saludos. Bueno, damos gracias por este tiempo, por este estudio precioso de esta carta, segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, que es una carta pastoral, una carta para obreros, para líderes, ¿verdad? Pero yo también creo que tiene un contenido rico y tiene instrucciones sabias también para la iglesia, ¿verdad? Y podemos aprender mucho de esta carta. Así que esperamos pues que usted pueda atesorar, ¿verdad?, estos pensamientos, ¿verdad?, esta palabra, esta verdad, y pueda compartirla con otros. Así que Dios le bendiga rica y abundantemente a todos mis hermanos, a todos aquellos que sirven al Señor. No te detengas, avanza en el nombre de Jesús. Dios le siga bendiciendo. Muchas gracias, Pastor Víctor. Bueno, damos por concluida la noche de hoy, un día más, ¿verdad?, de un recorrido por el Nuevo Testamento, y despedimos este programa, no sin antes darle gracias al Señor por usted, que es nuestro oyente, que nos sintoniza cada martes. Dios, te damos gracias en esta hora por cada hermano, por cada hermana, joven, niño, y todo el que sintoniza este programa todos los días martes. Señor, te ruego en el nombre de Jesús que tú le bendigas de manera especial y maravillosa, que tu gracia y tu poder sean sobre ellos, y que puedan ellos despertar el deseo de estudiar la palabra de Dios, de escudriñar las escrituras de manera sistemática, Dios, y que puedan encontrar las riquezas que en ellas están guardadas para cada uno de nosotros. Te damos gracias, Señor, por la vida de nuestro hermano Víctor, su esposa, su hijo. Señor, glorifícate de manera especial y maravillosa en él y en cada uno de los que nos han sintonizado en esta noche. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga a todos. Bendiciones y hasta una próxima ocasión. Chao, amén. Que Dios les bendiga. Amén.